amigas y amigos de todo el país, bolivianas y bolivianos. Sí, un gran saludo para todas y todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a En Derecho con Marianela Paco en una nueva edición de la segunda semana del mes de noviembre, el penúltimo año del mes, claro, el penúltimo mes de este año. Entonces ya estamos a vísperas de celebrar Navidad, estamos a vísperas de despedir este año, llena de incertidumbres, llena de esperanzas también, depositadas en quienes han asumido gobierno en la víspera. Su servidora, como siempre, no va a bajar el tono en torno a las reflexiones que nos debemos hacer, qué debemos hacer sobre el campo de los derechos humanos. ¿Con qué propósito? Buscar vivir bien, armonizar nuestras vidas, generar equilibrios. Así es, de eso se trata su programa En Derecho con Marianela Paco. Y en esta ocasión pues tenemos un mundo de informaciones concernientes a ese ámbito. Pero previo a ese capítulo vamos a revisar los días y las semanas de conmemoración internacional que se tienen y su objetivo. ¿Cuántos se plasman o no? Enseguida volvemos. No se muevan. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Todos los domingos con ustedes, así es, estamos para reflexionar. Y en torno a las semanas y días conmemorativos, esta semana, pues con este fin de sensibilizar, llamar la atención y posibles cambios de conducta, tenemos al Día Mundial de Concienciación sobre los tsunamis. Así es, esto que causan los mares cuando elevan su nivel, ¿verdad? Entonces dice, de acuerdo al Sistema de Naciones Unidas, que es importante el prepararse para los tsunamis invirtiendo en temas de seguridad. Este año, dice, pone foco en la necesidad de financiar la creación de costas seguras y comunidades preparadas frente a los tsunamis bajo el programa Tsunami Ready. Dice, la campaña de este año busca promover la colaboración entre gobiernos, científicos, líderes locales y ciudadanos para reducir riesgos, para proteger las vidas, invertir en protocolos, educación, simulacros, infraestructura, tecnología y sistemas de alerta temprana, dice, multiamenaza, no es un gasto. Lo que importa es la seguridad en torno de evitar víctimas fatales con estos fenómenos que tenemos y que son parte de la naturaleza en el mundo. La palabra tsunami, dice, está formada por las palabras japonesas su, que significa puerto, y nami, ola. Un tsunami es una serie de olas gigantescas, grandototas, dice, que se producen por perturbación bajo el agua, vale decir, esas presiones que deben existir, ¿no? Por lo general están asociados con los terremotos que ocurren en el fondo del océano o cerca de él. Ahí está entonces. ¿Qué es lo que hay que apuntar o destacar de esto? En sentido crítico, desde luego, dice que para este año, desde este sistema se llama a promover la colaboración entre los sujetos que habitan y son responsables de la vida que llevan en esos territorios. ¿De quiénes estoy hablando? Gobiernos. ¿Acaso no habitan esos territorios? Los científicos, ¿acaso viven en otro planeta? No, son parte del territorio. Otra cosa es que el mundo occidental separa, ¿ve? Hace que no conectes tu corazón, tu pensamiento, para evitar sentimientos y por tanto compromiso y conciencia con la realidad en que uno habita. Entonces a los científicos ahora les dicen, por favor, únanse, coordinen, ¿no? Gobierno científico, líderes locales, bueno, pues acaso no son parte de los ciudadanos, la ciudadanía, el pueblo, la sociedad, como quieran llamarlo.
¿Acaso no son parte? Fíjense, ¿qué nos está denotando? De que hay una separación entre esos sujetos. Es como que no habitaran el mismo territorio, pero ¿cuál es la razón? ¿Se acuerdan de las lógicas que yo siempre hablo, de las jerarquizaciones y racializaciones sobre la vida? Pues los gobiernos creen que están en la cima y que nada tienen que ver con los de abajo. No, por eso, desde la revolución democrática y cultural que en Bolivia se emprendió desde esa conciencia social en su momento, se hablaba de la horizontalidad porque se trata de cuidar la vida de todas y de todos. Y en este caso, fíjense, tiene que ser un ente internacional el que llame a que puedan trabajar de forma conjunta, algo natural que debería ser. A propósito de esperanzas con nuestro país también, dejemos ahí el tema y vamos a cambiar a revisar otra fecha, ¿sí? Para el día, dice, en esta semana, el 6 de noviembre, se ha conmemorado el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Así es. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las dos únicas bombas atómicas que hicieron estallar en Nagasaki y en Hiroshima, allá por los años 30, 40 fue? Después de la Segunda Guerra Mundial, dizque para cerrar la guerra, dizque para amenazar, pero fue Estados Unidos el único país que hizo detonar dos bombas atómicas. ¿Y qué pasó con esos territorios? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué secuelas viven hasta el día de hoy? Ahora, hay territorios que siempre han estado en guerra. ¿Qué tipo de territorio están dejando? Áridos, están dejando devastación total. Y de acuerdo con esta publicación nos dice, la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de muertos y heridos. Claro que sí, porque es lo primero que se aprecia. ¿Cuántos soldados hay de baja, digamos, no? ¿Cuántas ciudades destruidas? Medios de vida arruinados. Esos son los tres indicadores con los que se mide una guerra y al ganador o ganadora, ¿no? de esa contienda bélica. Sin embargo, dice, la madre tierra, la Pachamama, lo que llaman medio ambiente, ¿no? Ha sido con frecuencia la víctima olvidada e invisible. ¿Por qué? Porque a raíz de esos conflictos armados quedan, por ejemplo, pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados. Todo se ha dado por válido para obtener una ventaja militar. Y yo le agrego a esta reflexión lo siguiente, que estas guerras, estas devastaciones son fruto de un sistema moderno, donde el poder por poder se impone, donde el poder de dominación hace que respiren aires de superioridad y busquen su posicionamiento de seguridad bajo amenaza, bajo amedrentamiento o bajo violencia. Y para ejecutar con violencia necesitan armas. Y esa forma de concebir la vida se llama cultura de la muerte. No condice con la cultura de la vida que los pueblos han ido cuidando desde siempre. Hasta hace poco más de unos 5.000 años de la era occidental viene ocurriendo esto. Pero habemos civilizaciones con más años de existencia, como 50.000 años, 10.000 años, 7.000 años. En el caso de solamente este sur continental, por ejemplo, dice que venimos de hace 50.000 años. Quién sabe, hay más antes otras formas de civilización que ya estaban más maduras, ¿no? Pero de todas formas, la reflexión va a que estas otras formas de vida milenarias ya habían entendido de que el cuidar la vida era mucho más importante que creerse todopoderoso, generar un sistema imperialista que desarrolla una cultura de la muerte y se construye ese poderío en base a muerte, no solamente de personas,
sino de todo lo que existe en esos territorios que van a ocupar. En el nuestro nunca se dijo cuántas víctimas reales hubieron de la colonia, y hasta hoy día dejaremos eso hasta ahí. Voy con esa reflexión y cambio ahora de tema de reflexión. Vamos a revisar qué conmemoramos el 10 de noviembre. 10 de noviembre, bueno, en el caso boliviano, Potosí celebra su fundación. Un abrazo a todos los potosinos por si acaso, ¿no? Pero en el contexto mundial, el día 10 de noviembre es el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Entonces, ¿qué significa? Había que cambiar el enfoque, la concepción de todo lo que se produce en esta vida, que no tiene que ser para acabar con el otro, para imponer su gusto, su capricho, su forma de ser, sino para la vida, para la paz, ¿no? Entonces, todo lo que producimos es para servir a la vida y que ésta se mantenga en paz. Esta Semana Internacional de la Ciencia, dice, y la Paz se ha celebrado desde 1986 en reconocimiento al valor que tiene la ciencia para con la vida. Así es, y por eso organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, como instituciones, asociaciones, en particular, dice, han auspiciado diferentes conferencias con este propósito. Cuán importante es, por ejemplo, que esta tecnología que hoy tenemos, que nos sirve para comunicarnos más, sea una comunicación asertiva, que sea una comunicación empática, que sea una comunicación efectiva y que sea una comunicación, por ejemplo, interactiva, pero en el marco siempre del respeto. Y quiero abordar en este tema de la ciencia para la paz en las redes sociales. Una mentira, un fake news circulando, ¿cuánto daño puede hacer a la paz de una persona, de una colectividad? Yo sé que para denunciar hay que denunciar, pero con fuentes ciertas. ¿Qué se hace en estos tiempos? No, cualquier mentira se suelta, ¿verdad? Cualquier cosa se vocifera, escudados en que no te pide identificación directa a las redes sociales. Entonces, ese campo tecnológico de las comunicaciones, por ejemplo, debería servir para construir esa vida de respeto, de equilibrios y de armonías. Cierro hasta ahí esta semana de conmemoraciones o estos días que tenemos para la conmemoración. 3 fechas muy importantes. Ya en Derecho con Marianela Paco, pues quiere profundizar precisamente y entrar al fondo del asunto. ¿Para qué? Para que podamos entender y disponernos a cambiar y tener la voluntad de generar otra cultura, otra forma de vida que nos mantenga en paz. Volvemos enseguida con la segunda parte. Les he dicho que tengo un mundo de información que compartir, así que no se muevan, ya volvemos. Era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos, era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos, era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos, era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Queríamos, era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos.
Gracias por continuar con nosotros. En Derecho con Marianela Paco sigue con ustedes. Y ahora para revisar las noticias, la información que tiene que ver con los derechos humanos. Y a esta semana que nos ha antecedido, yo le he llamado la Semana de la Impunidad. Así es. ¿Y por qué razón? Porque el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ha anulado la sentencia de 10 años contra la expresidenta Áñez y ha ordenado su liberación. Esta noticia ha girado por el mundo. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Por qué le he llamado yo la Semana de la Impunidad? Porque esta liberación, imagínense lo que trae consigo. Dejar de lado, minimizado, si no es que despreciado, a las vidas con las que acabaron en noviembre de 2019. Esa liberación tan ágil, tan bullada y puesta en tapete públicamente por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es terrible. Primero, son actos y resoluciones contrarios a la Constitución. Así es. Segundo, es irse contra toda la comunidad de derechos humanos y contra un grupo internacional independiente de expertos, el GIEI. Esto que ustedes ven en mis manos es el informe que presentaron en octubre del 2021. Presentaron esto, ¿sí? Y estos otros documentos que yo tengo acá en mano, esta de octubre es la visita que hizo a Bolivia la CIDH, ¿no?, para presentar el primer informe de la mesa de seguimiento a las recomendaciones que hizo GIEI. Son más de 30 recomendaciones, ¿ya? Y esto lo presentó esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de octubre del 2023. Acto seguido, el 9 de diciembre del 2023, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado Bolivia para hacer este informe de seguimiento sobre esto del GIEI nuevamente, ¿ya? Y en esto, este informe sobre los hechos que han ocurrido en 2019 dice entre sus conclusiones, por ejemplo, en el último trimestre del año 2019, dice, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia en el marco de un conflicto rodeado de violencia donde al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país. Centenares de personas, dice, recibieron lesiones de consideración físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y en particular, dice, en circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado y en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos violentos y ataques a personas y a bienes públicos como privados. Es esencial, dice en la segunda conclusión, que las víctimas obtengan justicia,
reparación por los daños que les fueron provocados. Más abajo dice en el cuarto punto, por ejemplo, que esta polarización social y política apeló a la identidad étnica, por lo que generaron hechos de racismo. Y así una serie de conclusiones. Sobre estas conclusiones me lleva la parte de la desproporcionalidad de fuerza empleada por los estamentos del orden, policía y fuerzas armadas, me lleva a comentarles este siguiente dato informativo. Dice, y estamos con la red Herbol, ¿ya? Tras el pedido de Lara, dice, el Tribunal Supremo de Justicia insta a militares y policías procesados en la crisis de 2019 a solicitar la revisión de sus casos. ¿Se acuerdan ustedes de ese tiempo, el motín policial? A mí me van a decir algunos para debatir seguramente, pero ¿qué del fraude? Un momento, conmigo se habla con documentos en mano, se habla bajo conocimiento del derecho, ¿ya? Y en el marco del derecho son dos hechos que debieron haberse investigado pulcramente. Se denunció fraude, muy bien, señoras y señores, igualito que en esta elección que acabamos de tener en primera y segunda vuelta. Por ejemplo, habían ciudadanas y ciudadanos como jurados electorales que firmaron cada una de las actas que se han contabilizado en el Tribunal Supremo Electoral. Estas actas para investigar el fraude electoral tienen copias, no recuerdo cuántas, pero mínimamente son 5. Una que se viene al Tribunal Supremo Electoral, otra que se queda en el Tribunal Departamental Electoral, una que se queda con el presidente del jurado, con su secretaria del jurado, con el vocal del jurado, miren, hasta ahí 5. Ahora, los delegados, delegadas de cada partido político. Por ejemplo, si habían 5 partidos políticos en carrera, sus delegados tienen su propia copia. ¿De cuántas copias de actas estamos hablando? ¿Se han revisado acta por acta todas esas copias para establecer que hubo fraude electoral? Y relacionar con los datos que se alimentó al sistema del Tribunal Supremo Electoral. Primer hecho jurídico para establecer pruebas, materiales, las actas. Claro que vamos a decir en Potosí, en Santa Cruz, en Sucre, han quemado los tribunales electorales, ¿no? Eso tiene otro proceso por destruir prueba y por atentar contra una institución pública. Pero eso es otro tema, eso ya sería un tercer proceso. Estoy hablando solo de 2. Para ver el tema del fraude tendrían que haber revisado todas esas actas electorales que tienen de cada mesa, de cada recinto. ¿Se ha hecho eso? Primer elemento. Segundo elemento, el día de las elecciones, quien funge de autoridad plena ese día en el marco de la democracia es el pueblo per se. ¿Por qué? Son los jurados electorales los que administran los votos. Como les he dicho, está su presidente de mesa, su secretario, su vocal, sus delegados de los partidos. Son los ciudadanos los que administran, son autoridad hasta el momento en que cierran las actas y los mandan para el conteo. Bajo esa categoría de ser autoridad, todos los jurados electorales, todos los que fueron delegados acreditados a las mesas electorales, debieron haber sido convocados como testigos para refrendar o no cada una de las actas que eran probatorias de esa gestión administración de la jornada electoral. ¿Se hizo eso?
No. Se han discutido sobre lo preliminar, sobre la ineficiencia técnica, pero acá, ¿y qué de los otros ciudadanos? Eso es despreciar a la autoridad de la democracia el día de. Por tanto, con tan solo esos dos elementos, que tengo más, pues yo descarto el hecho de que haya habido fraude electoral. No nos han demostrado ese proceso con todas esas evidencias mínimas que deberían haberse examinado. Ahora, dejemos de lado ese tema del fraude. Vamos, eso no es causa para interrumpir un periodo constitucional de gobierno. ¿Por qué? Porque se llevaron adelante las elecciones en 18 de octubre, ¿cierto? ¿Cuándo terminaba su gestión de gobierno? Porque se había previsto, igual que ahora, una segunda vuelta. Entonces tendría que haberse concluido hasta enero. Faltaba 30 días, creo, no sé cuántos días para que fenezca su gobierno como periodo constitucional, el gobierno de entonces. Entonces, ¿por qué han tenido que ir a tanta violencia? ¿Por qué han tenido que interrumpir el orden constitucional del periodo de gobierno? Ahora, los siguientes criterios. Tenían 4 mecanismos para mantener el estado de democracia que tiene legalidad y legitimidad como sus 2 pies para caminar. 4. ¿Por qué? La primera, por constitución hemos habilitado segunda vuelta. Si se decía que había fraude, aún así podían haber ido a segunda vuelta y seguramente ganaba el segundo, pues, que decía que tenía más votos que el primero en ese momento, ¿verdad? Bueno, podía haberse ido segunda vuelta y no fueron a segunda vuelta. Segundo hecho y segundo motivo por lo que tenían la oportunidad de mantener democracia y orden constitucional era la anulación de esa elección. Se había llamado a anular esa elección, ya se había aceptado la anulación de esa elección. Entonces se convocaban nuevas elecciones. Inclusive dijeron con nuevos actores. ¿Por qué no han ido a una nueva elección? ¿Ya? Ahí van 2 ya. 3. Independientemente de estos 2, ¿cómo se administra y gestiona la sucesión constitucional? Todos habían renunciado, ¿verdad? Se escaparon, no dieron la cara, excepto el presidente de diputados, esa época que a su hermano lo secuestraron, lo estaban flagelando, casi quemándolo vivo en Potosí. Los otros se hicieron gas, ¿no? Renunciaron y ya. ¿Qué tenía que hacerse? La asamblea tenía que convocar a sus miembros con la directiva que quedaba. Esa directiva tenía que tener un quórum mínimo a la hora de firmar una carta, ¿ya? De convocatoria o como se llame, ¿ya? Reconstituir sus directivas, todo con quórum. Y el quórum decía con mayoría absoluta o mayoría simple de los presentes, con la mayoría de los presentes de paso. Han hecho ese ejercicio de convocar a la asamblea, restituir las directivas camarales para establecer el orden constitucional. No, me he olvidado traer hoy día los reglamentos de Cámara de Senadores, de Diputados y de la Asamblea de esa época, pero no han hecho eso. 4ª opción, podían llamar a diálogo y reorganizar todo en democracia porque las condiciones estaban dadas así. Pero no, se han saltado todo y han decidido traer a una señora que era la tercera en una directiva que instala una asamblea sin quórum con 2 horas de retardo, y ahí textualmente su secretario de Cámara le dice no hay quórum, y ella se fija y dice me autoproclamo presidenta y son los militares quienes le embisten la banda.
presidencial. Eso pasa entre el 8 al 25 de noviembre y es en ese periodo en que ocurren todas estas violencias, ¿ya? Estas muertes. Es en ese tiempo que se ordena, incluso con lágrimas, ¿se acuerdan ustedes? La salida de militares y de policías. Entonces, ¿qué pasa? Ese periodo es un periodo de ilegalidad absoluta. ¿Y por qué pongo esa fecha? Porque recién el 25 de noviembre de ese año, la Asamblea Legislativa le dice a la señora que firme la primera ley que estaba emanando de ese régimen que intentaba volver al orden constitucional. La Asamblea Legislativa le dice firme la ley. Entonces sale la primera foto, ¿verdad? Yanine Áñez de Bacopa. Entonces es ahí que recién la Asamblea Legislativa reconstituida le da el orden legal y el orden ni siquiera constitucional, solo el orden legal de las funciones de ese gobierno. Ahí recién se legaliza, ¿no?, como presidenta de facto transitoria la señora Áñez. Entonces les estoy hablando, tiene un mundo más de explicaciones doctrinales, jurisprudenciales, también de derecho comparado, etc. Entonces, ¿por qué la Asamblea le da legitimidad recién en esa época? O legalidad, no legitimidad, legalidad, porque la Asamblea en cualquier parte del mundo, o el Congreso, como se llama, en cualquier parte del mundo, es representante nato del pueblo, porque vienen desde abajo, representan a diferentes sectores sociales. Por esa razón, porque ellos son nuestra voz permanente de los que no podemos ir todos los días, para eso elegimos. Entonces, es por esa razón que es el primer órgano. En otras partes le dicen el primer poder al Congreso, ¿ya? Ellos dan legitimidad. Por eso en otros países existe, por ejemplo, el régimen parlamentarista de gobierno. En parlamento se elige al primer ministro para que administre el ejecutivo. No hay presidente, vicepresidente, nada. Así es por esa razón, por esa naturaleza, ¿ya? Entonces, eso pasó. La sentencia, entonces, la que radicaba ahí en tribunal, es por esos hechos en ese periodo de ilegalidad e ilegitimidad y más bien en un momento de, como dice el GIEI, un momento de violencias, ¿no? Entonces, queda en la impunidad, en la injusticia, lo que las víctimas reclamaban. Y aquí no se trata de plata. Y ahora sí voy a leerles lo que sacaron, ¿no?, en el Tribunal Supremo de Justicia para esta liberación de la señora Áñez. Sacaron la sentencia número 011/2025. A propósito, he pedido tener el texto íntegro. Ustedes ven en este documento, van a encontrar en el internet, incluso en la cuenta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en X, ¿no?, está con un código QR. Se supone este código QR hay que escanearlo y te da acceso al documento completo, pero no se puede escanear, no está nítida la imagen. Entonces ahí, como pueblo, tenemos derecho a estudiar esta sentencia íntegra para conocer sus fundamentos. Y hay que agarrar este informe para ver cuánto se ha separado o no de lo que esos investigadores han establecido. Y la otra herramienta con la que hay que estudiar es la Constitución nuestra, ¿ya? Entonces ahí está esta sentencia, lo están viendo, es la número 011/2025 de fecha 5 de noviembre de 2025. El expediente es el 81/2025. El proceso se llama así: recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada. Al más alto nivel le han absuelto y de paso los van a procesar, dice, a los jueces que han administrado estos casos. Hay una cosa que quiero decir sobre los jueces. Cuando los jueces hacen un examen puntilloso, pues no tienen por qué temer a ninguna amenaza de procesos. Vayan con orgullo, si es que les procesan,
porque se trata de defender a la patria y al pueblo, a las víctimas. En cualquier parte del mundo, ese valor siempre será supremo. Entonces ustedes tienen ahí la sentencia y sepan también que todos los magistrados en ejercicio, incluidos autoprorrogados, ¿no?, han firmado esta sentencia. Ustedes ahí en la publicación van a ver solo 3 firmas. En la otra hoja más que está, en la 49, están todas las otras firmas, ¿ya? Ahora, ¿qué dicen de parte de las víctimas? De parte de las víctimas se ha pronunciado la Asociación de Viudas, Viudos, Huérfanas, Huérfanos, Heridos, Heridas, Torturados, víctimas de la masacre de Sencata del Departamento de La Paz. Han emitido su comunicado de prensa el 7 de noviembre y dice lo siguiente. El directorio de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata recuerda que en este mes se cumplen 6 años de las ejecuciones sumarias, lesiones, masacres, torturas, detenciones ilegales y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el gobierno de Yanine Áñez y sus colaboradores. El cálculo como partido político de izquierda y derecha gestionó que algunos medios de comunicación afines a sus intereses, con la colaboración de supuestos analistas independientes, promovieran el debate entre golpe o fraude. Nosotros nos apartamos de ese dogma y afirmamos que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, el gobierno de Áñez violó derechos humanos. Desde el mes de agosto hasta el presente mes de noviembre de este año 2025 podemos deducir lo siguiente, dice. 1. El instructivo 18 del Tribunal Supremo de Justicia es el inicio del proceso de restitución de los privilegios a una persona o un grupo de personas propios del Estado republicano. Liberaron a los que promovieron violencia y a los apologistas del delito. Anularon los procesos judiciales de las masacres de Sacaba y Sencata. Dejaron en indefensión a las víctimas. 2. La resolución judicial del caso Golpe 2 declara: Yanine Áñez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado bajo un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano, utilizando un juego de palabras propio de los doctores de la República. Áñez no cometió los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. El TCJ declara la irresponsabilidad de la violadora de los derechos humanos. 3. Dice, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia discrimina el informe final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17 de agosto de 2021, evidenciando el sometimiento ideológico partidario de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a los intereses del nuevo gobierno de la derecha liberal libertaria. 4. La doctrina de los derechos humanos claramente identifica que los únicos que violan los derechos humanos son los servidores públicos por hacer lo que la ley prohíbe, comisión, y o no hacer lo que la ley ordena, que se llama omisión, al declarar que Áñez no actuó con dolo o malicia o lesionó un bien jurídicamente protegido y que precauteló el estado de necesidad constitucional. Prácticamente está declarando que Áñez y sus colaboradores no cometieron delitos ni violaciones a los derechos humanos. 5. Denunciaremos estas actitudes maliciosas, perversas y discriminadoras iniciadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de noviembre en el periodo de sesiones 194, como también informaremos de la promulgación de la Ley de Reparación Integral de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos durante el gobierno de Yanine Áñez. Por mandato de la Ley Municipal 759, Día de la Dignificación y Reivindicación de las Víctimas de noviembre de 2019, promulgada el martes 6 de diciembre de 2022, la Ley Departamental 227,
declara el 19 de noviembre de cada año Día de la Reivindicación y Dignificación de los Derechos Humanos, promulgado el 31 de agosto de 2023, el Decreto Supremo 5255 que declara el mes de la memoria, verdad y justicia, promulgada el día miércoles 23 de octubre de 2024. Invitamos, dice, al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edman Lara a Sencata para cumplir las referidas normas legales. Ahí tiene entonces 3 elementos que están planteando las víctimas. La primera es la visibilización de la impunidad. La segunda es el apelativo para ir a instancias internacionales. El tercero, cumplir normas que reivindican estos días por los derechos humanos en el marco de conmemorar esas vidas sacrificadas en esos tiempos y en otros. Y para ello han invitado a los 2, presidente y vicepresidente, a estos actos en Sencata. ¿Qué más tenemos sobre esta información? La instancia que ha estado haciendo también seguimiento a este tema en el contexto internacional de los derechos humanos, dice: un informe revela incumplimiento a las recomendaciones del GIEI, a estas recomendaciones, está diciendo. Y esta información la ha publicado Correo del Sur, dice: de las 36 tareas, solo 4 se han cumplido durante el mandato del gobierno saliente, dice. El Estado boliviano con el gobierno saliente no pudo avanzar significativamente en el cumplimiento de las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la reparación de víctimas y la investigación de los sucesos de la crisis de 2019. Este año no hay información pública del Estado que permita medir estos avances en estos casi 5 años, según dijo el último informe de la Plataforma de Acceso a Justicia y Derechos Humanos presentado en octubre del año pasado. Así está esa realidad. Por eso les decía, fue semana de impunidad. Cambiamos de información ahora. Nos mantenemos, obviamente, en derechos humanos. Y ahora sí vamos a ver un tema. ¿Cómo lo expongo? ¿Cómo lo digo? Duele, porque todos y todas un día vamos a ser más viejitos, más abuelitas, abuelitos. Un día nacemos bebés, crecemos y nos volvemos viejitos y luego nos vamos para el otro lado de la vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta información que nos trae La Voz de Tarija, dice: Derechos Humanos señala que los despojos a personas de la tercera edad en Tarija se incrementan. Así es, ¿qué dice? Teresa Rojas, voluntaria de Derechos Humanos, ha alertado sobre el aumento de casos de despojos y estafas contra las personas de la tercera edad en Tarija, una situación que califica de alarmante y dolorosa por la falta de empatía, incluso dentro de los propios núcleos familiares. Y aquí voy otra vez con la carga del sistema. El sistema moderno que tenemos es capitalista. ¿Qué significa? Platista. Por la plata hacen todo, ni que con la plata se enterraran. Porque cuando se mueren se van igual nomás, ¿verdad? O se llevan las casas, los autos, todo eso que van codiciando. Y bueno, lo que hace que abandonen a sus padres, los despojen de sus bienes, es esa ambición por la plata, por esos bienes materiales. ¿Qué les cuesta vivir en paz? Y dice, estamos registrando, dice esta información, entre 4 a 5 casos por semana, de adultos mayores que son víctimas de despojos o de estafas. Nos preocupa mucho, dice, porque son personas vulnerables, claro, son ya mayores, ya han dado su vida por nosotros y han dado su vida por este país y todavía que se los maltrate así no es justo. Y acuérdense, lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Pues mañana van a ser mayores igual y veremos qué pasa.
no quiero amenazarlos, pero me duele bastante esta información. Dice, según la información que han recogido en Derechos Humanos Tarija, hasta los hijos, dice, les hacen firmar papeles, les quitan su casa o su terreno y después ya no se preocupan por ellos. Falta de mucha sensibilidad humana. No se trata solo de sensibilidad, es el amor al papá, a la mamá. Yo sé que hay muchos padres que se portan mal, ¿ya? Que no merecen respeto, pero por lo general, ya mayores suelen arrepentirse. Estoy hablando por algunos que se portan mal, pero son muy pocos, pero la mayoría han entregado todo de ellos para que tengamos una buena vida. No es posible. No me cabe en la mente cómo es que se les puede tratar de esta forma. Así que comparto con esta nota, es decir, pedimos, por favor, mírense en el espejo que mañana van a ser igual de viejitos. Si no quieren que les hagan lo mismo, pues vayan sembrando amor para cosechar amor mañana. Siembren cuidado para cosechar cuidado mañana. Cierro con eso esta información y pasamos a ver otra información, también con el campo de los derechos humanos, como siempre. Y es que a raíz de todos estos contextos, en la entrega de credenciales en Sucre, el defensor del pueblo ha llamado a construir una agenda de derechos humanos en el país. ¿Y saben cuán urgente es eso? Les voy a pasar un datito así chiquito. En el gobierno del MAS quisieron reducir este campo de acción de derechos humanos a nivel institucional. Hubo alguien que dijo, nosotros somos socialistas, y lo pongo entre comillas. El país no necesita defensorías del pueblo ni nada por el estilo, porque nosotros defendemos al pueblo. Yo no estuve jamás de acuerdo con eso. Por eso mi trabajo legislativo fue fortalecer todo ese campo normativo que hoy ustedes tienen que usarlo para proteger sus derechos humanos, su dignidad. Me he esforzado contra todo eso que había ahí adentro. Pero de todas formas sí hace falta que nos pongamos a dialogar sobre los derechos humanos y recordar los principios, los valores ético-morales para poder respetarlos y caminar así de forma armoniosa. Otra información ahora que tiene que ver con la Madre Tierra. Fundación Tierra en los últimos días ha presentado un informe que se llama y dice, el maíz transgénico ya domina, dice, el 83% de la producción, pero no mejora su rendimiento. Si no mejora su rendimiento, a mí me hace pensar de que se está maltratando a la Madre Tierra, se la está quemando, ya no va a producir igual. A ver, vamos a ver qué detalles más nos da sobre este tema. Dice, el 83% del maíz producido en Santa Cruz es transgénico. ¿El transgénico daña la salud? Sí, y luego nos preguntamos por qué se dispararon los casos de cáncer en Santa Cruz, ¿no? Sería un dato que hay que cruzar, por ahí complementar a esta investigación. Dice, pero esta expansión no ha logrado aumentar la productividad ni resolver el déficit de maíz amarillo duro en el país, un cultivo clave para la alimentación. Esa es una de las conclusiones que Fundación Tierra expone en un libro que ha publicado y se llama Maíz transgénico en Santa Cruz, evidencias y futuro del agro cruceño. Vale decir, de las tierras productivas que son de Santa Cruz, pues con este dato a mí me está insinuando a pensar que se están quemando y van a dejar de ser productivas. ¿En qué tiempo? No sé. Pero de todas formas, su investigador Colque advirtió que la biotecnología no está triplicando ni duplicando la producción, está reduciendo pérdidas, no generando más maíz. Además, ha explicado que el rendimiento promedio del maíz se mantiene alrededor de 3 toneladas por hectárea, muy por debajo de los países vecinos, donde se alcanza entre 5 y 6 toneladas. La promesa de que con transgénicos vamos a producir el doble no se ha cumplido, pese a tener el permiso, por no decir otra palabra, ¿no?, del Estado, del gobierno. Por eso dice, el 83% del maíz ya es transgénico y su rendimiento no mejora.
La detección de maíz transgénico realizado en zonas de agricultura mecanizada en 6 regiones de Santa Cruz, dice, se tomaron 251 muestras georreferenciadas mediante un diseño muestral representativo, con recolección del campo apoyada por facilitadores locales. El Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UMSA, de la Universidad de Acalapaz, dice, fue el encargado de aplicar los test rápidos de proteínas inmunostrip bajo protocolos técnicos de bioseguridad. Entonces, se ha hecho esta prueba científica por la que nos dan este dato. 83% del maíz que se produce allá por Santa Cruz y que se abastece el país tiene transgénicos, no ha mejorado el rendimiento y, bueno, ¿qué va a pasar con la madre tierra que era productiva? Dejo en signos de interrogación. Paso a otra información y también viene de Fundación Tierra. Han expuesto lo siguiente, dice un mismo patrón: el extractivismo replica estrategias de despojo territorial en 5 países, criminalización y judicialización y violencia con persecución instaurada por el divisionismo, represión y desplazamiento forzado, son los altos costos que pagan los defensores territoriales indígenas de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, donde el extractivismo replica estrategias de despojo que se van ampliando a nivel regional, trascendiendo fronteras. Esto sacan a raíz de un encuentro regional de defensoras de la tierra realizado en Santa Cruz la pasada semana. Reflexión: tenemos que volver a fortalecer las organizaciones sociales territoriales para defender tierra y territorio otra vez. Hay que unir fuerzas. Ese diezmar que ahorita está pululando en todas partes, el divisionismo, tiene que superarse. Hagan a un lado a las personas malas, a las ambiciosas per se. Entonces necesitamos gente con conciencia que se rearticule por un propósito, cuidar la vida, porque si la tierra y el territorio siguen bajo esta amenaza, pasado mañana no vamos a tener que comer. Ya ven que la agroindustria en Bolivia nos promete, pero no cumple según estos informes científicos que nos presenta Fundación Tierra. Paso a otra información y esta vez es del campo internacional. Expertos de derechos humanos han alertado sobre la privatización de la guerra y la seguridad. Así es, ¿en qué sentido? De acuerdo al documento presentado por este grupo de trabajo de la ONU, dice, sobre la utilización de mercenarios, subraya cómo estos actores han evolucionado más allá de la figura tradicional del soldado de fortuna. Hoy operan a menudo bajo estructuras corporativas complejas que les permiten evadir responsabilidades y aprovechar vacíos legales. Este informe analiza, dice, diferentes amenazas que representan estos actores. 1. Desafío a la soberanía estatal. La contratación de estas fuerzas privadas por parte de gobiernos o actores no estatales puede socavar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. 2. Graves violaciones a derechos humanos, obviamente. 3. Impunidad generalizada. 4. Nuevos modelos de negocio que son preocupantes. Vale decir que le están poniendo precio a la vida sobre lo que ya hicieron. Yo lo dejo ahí. Puntos suspensivos. Cambiamos de información y esta vez sobre derechos humanos. Dice RFI, así es, este medio de comunicación francés reporta lo siguiente: Estados Unidos evita someterse, dice, al examen de derechos humanos de la ONU. Estados Unidos no compareció este viernes al examen sobre sus actuaciones en materia de derechos humanos ante la ONU, lo que provocó fuertes críticas de los responsables estadounidenses y defensores civiles. Los representantes de Washington no se presentaron al examen periódico universal, EPU, convirtiéndose en el segundo país en boicotear esta evaluación desde la implementación del sistema en 2008. ¿Qué dice el representante? Dice: deberíamos reunirnos esta tarde para proceder al examen de Estados Unidos. Sin embargo, observo que la delegación de Estados Unidos no está presente en la sala, declaró el presidente
del Consejo de Derechos Humanos, Jürg Lauber, al inicio de la sesión. Cambiamos de información rápidamente y a propósito de derechos humanos, esta vez en el campo alimentario, Xinhua, en español, este medio de China, reporta lo siguiente, dice, un juez federal ordena a la administración Trump asignar fondos al programa de alimentos. Un juez federal el día jueves, dice, ha exhortado o ha ordenado al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a financiar por completo los beneficios correspondientes a noviembre del programa de asistencia nutricional suplementaria hasta antes de este viernes. Ojalá lo haya cumplido, pero ahí vamos. Ay, los derechos humanos, hay que vigilar y hay que ver que se nos garantiza, aparte de cuidar y ejercerlo bien, ¿no? Luego tenemos otra información, esta vez con el campo precisamente de la información, y es que esta semana el cofundador de Wikipedia ha estado acusado de sesgo en la cobertura del conflicto de Gaza, donde mueren miles de personas inocentes. ¿Y qué es Wikipedia? Wikipedia es como la plataforma libre para alimentar información de quien quieras, de qué quieras, ¿no? Y se convierte en información que gira por el mundo y puedes utilizar. Hasta hace poco tenía buenas referencias, pero ahora le están acusando de que hay sesgo. Vale decir que sube la información que le conviene, según sus intereses ideológicos, asumo, ¿no? Y publica otros que sí le rediten o le están en su lógica, ¿no? Entonces ahí vamos, van denunciando. Y termino con esta información de esta semana. Tiene que ver con la generación Z versus la IA. RT, Russia Today, este medio internacional, ha publicado lo siguiente. Dice, generación Z versus IA. ¿Por qué los jóvenes confían en sus manos y no en sus diplomas? Según una investigación, dice, muestra que el 65% de los jóvenes considera que un título universitario ya no garantiza estabilidad. A pensar universidades, ¿no? Con esta noticia, les leo de qué se trata, qué dice. La generación Z, que son los nacidos entre el 97 al 2010, muestra una asombrosa capacidad para aceptar con calma los inevitables cambios en el mercado laboral provocados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Estudios recientes demuestran que ellos están cambiando sus profesiones de manera gradual y sin pánico. Según Fast Company, algunos de ellos cambian de especialidad ya en el nivel universitario, mientras que otros eligen conscientemente profesiones inmunes a la IA. Una encuesta reciente reveló que el 70% de los representantes de la generación Z dudan de la estabilidad de su trabajo debido a la influencia de la IA. En respuesta a esta incertidumbre, dice, muchos jóvenes se orientan hacia campos donde el contacto humano o las habilidades manuales siguen siendo irreemplazables, como la construcción, la medicina o la educación se perciben, dice, como refugios relativamente seguros en un entorno cada vez más turbulento. Los datos confirman esta tendencia. Una investigación complementaria muestra que el 65% de los jóvenes considera que un título universitario ya no garantiza estabilidad. 7 de cada 10 estadounidenses, dice, afirman que las universidades van por mal camino, según Pew Research Center. Esta cifra ha aumentado desde 2020, cuando solo el 56% de estadounidenses afirmaba lo mismo, lo que indica un creciente descontento. Lo que los millennials, los nacidos entre el 81 al 96, vivieron durante la recesión del 2008, dice, cuando el mercado laboral se desmoronaba, la generación Z lo enfrenta ahora desde otro ángulo, la transformación impulsada por la inteligencia artificial, economía del multitasking,
Se están preguntando. Además, este fenómeno de la economía multitasking, dice, la percepción de la realidad de múltiples tareas a la vez aumenta la productividad. Es especialmente visible entre ellos. Más de la mitad de los jóvenes, dice, de esta generación obtiene ingresos adicionales por eso. Hay mucho más que explorar sobre este tema, pero vamos con los jóvenes, sus derechos y la certeza que deberíamos darles los mayores. ¿Qué estamos haciendo, padres, madres? ¿Qué están haciendo, gobernantes? ¿Qué están haciendo las autoridades, docentes, universitarios? Parecieran, por estos datos, ¿no?, que no hay certidumbre. 1, para el ejercicio de derechos humanos. 2, para el futuro laboral de sustentabilidad de las próximas generaciones. Cierro con esto. Espero que todas las reflexiones apuntadas en esta jornada calen en ustedes. Su servidora está para eso. Nos vemos la próxima en Derecho con Marianela Paco. Que les vaya bien. Era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar.